¿Cómo están, queridos alumnos? Qué gusto de poder estar conectados por medio de la plataforma y el canal de YouTube de la institución educativa Francis Collins School. No deben olvidarse que también pueden ubicarnos en nuestra página web franciscollinschool.wordpress. Así que vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy y nuestro curso del día de hoy, que es formación cristiana, y nuestro tema Abraham el elegido. Entonces, vamos rápidamente a ver nuestros antecedentes, la historia y el transcurso de nuestro tema del día. Ustedes deben recordar primero que cuando escriban en su cuaderno el título Abraham el elegido, deben colocar luego la cita lema. Esta cita lema dice así: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. ¿Ok? Perfecto. Entonces, luego de haber hecho esto, vamos a ir al desarrollo de nuestro tema del día de hoy. Luego de que ya ha pasado el diluvio, luego de que ya ha venido la Torre de Babel, luego de que han visto nuevamente la gente el poderío de parte de Dios, otra vez la gente se ha olvidado aquello que Dios hizo por ellos y aquello que Dios era, lo que significaba toda perfección, todo poder. Y nuevamente venía hacia la gente el olvido de ello, y por lo tanto se empezaron a alejar nuevamente de Dios. Esto entonces, ¿qué hizo? Que Dios buscara a un hombre. Tenía que revelarse a nuevamente la humanidad y busca a un hombre que le permita alcanzar este objetivo. Y es que en esto decide buscar a un hombre llamado Abraham. Lo elige, lo escoge por las cualidades que él tenía, ¿no? por las cualidades que él mostraba. En realidad la justicia que luego en el Nuevo Testamento ustedes van a poder ver que Dios llama justo a este hombre, pero las cualidades extraordinarias que ve en este hombre llamado Abraham. Y lo que hace es muy interesante. Dios lo que hace con Abraham es muy interesante. Lo que hace inmediatamente es pedirle a Abraham que abandone su casa, su familia, o sea, saliera con ellos, abandone su parentela, ¿no? Y saliera con su familia hacia una tierra que aún ni siquiera le había dado el nombre, una tierra que recién le mostraría. Pues esto iba a provocarle o iba a darle un regalo de parte de Dios hacia Abraham, pues le iba a dar una gran tierra como regalo. Y Abraham decide salir de esta tierra, decide renunciar a varias cosas importantes, como repito, su parentela, decide olvidarse y renunciar a la seguridad de la casa donde él tenía, donde él vivía, ¿no? Decide ir a un lugar que, es más, decide ir a un lugar que ni siquiera conocía y no sabía de su existencia. Ni siquiera sabía quiénes poblaban, quiénes estaban en ese lugar, si habían enemigos o serían amigos. Decide simplemente salir para ir al lugar donde Dios le había dicho. Esto es interesante porque uno puede decir entonces cuál fue el motivo de que Abraham saliera, y en Hebreos capítulo 11, repito, Hebreos capítulo 11, verso 8 y 9 nos da luz de esto. Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob. Hebreos 11, verso 8 y 9. Repito, es por fe. La fe en lo que Dios le había dicho. Una palabra, una promesa de parte de Dios indicándole a Abraham, diciéndole que él podría y él iría a una tierra y la tomaría. Es más, el primer versículo, Génesis 12:3, o el citalema que estábamos viendo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, es y fue y parte de la promesa que Dios le dio a Abraham acerca de él y de su familia. Esto, movido entonces por fe, en base a la promesa que Dios le había dado, hace de que Abraham decide entonces salir e ir a tomar aquello que Dios le había dicho. Pero durante el tiempo la historia de Abraham no fue tan sencilla. Repito, la gente ya había pasado la Torre de Babel, muchos años de esta construcción y del pecado que provocaron ellos mismos, o en el que cayeron ellos mismos. Entonces, encontrándose ya Abraham, habiendo salido ya de su tierra, habiendo salido de Ur, de la tierra de Ur de los caldeos, ¿no? de donde vivía Abraham, y sale entonces él, sale con su sobrino Lot y con su esposa, ¿no?
salen hacia un lugar, repito, que no conocían. ¿Qué es lo que le dice Dios para que motivarlo a salir? Le dice esto, le dice, vete de esta tierra y de la casa de tu padre a otra tierra que yo te mostraré, y la daré a ti y a tus descendientes, y haré de ti una nación grande, y todos los que te bendijeran serán benditos, y los que te maldijeran serán malditos. Esto está en Génesis capítulo 12, te invito a leerlo en tu Biblia, ¿ok? Pero, repito, interesante, emprende entonces Abraham, ya siendo adulto, bastante adulto, emprende este viaje con su esposa Sarai y con su sobrino Lot y con varios criados, sale hacia una tierra que no conocía. Es interesante que cuando él llega, él empieza a hacer este viaje, él llega a un lugar llamado Canaán. Y Dios le habla en este lugar. Y Abraham decide hacer un altar en este lugar y empezar a vivir en este lugar, en Canaán. Decide vivir en este lugar donde Dios le estaba mostrando y le habla pues ahí, ¿no? Y debo recalcar esto, que tiempo después empieza a existir una hambruna, empieza a existir hambre, desolación sobre estas tierras, así que Abraham tiene que salir de esta tierra ahora e ir a una tierra llamada Egipto, gobernada por un hombre llamado el faraón. Pero es interesante que en esta parte de la historia debemos resaltar que Sara, su mujer, su esposa, era una mujer muy hermosa a pesar de tener cierta edad. Era una mujer muy, muy hermosa. Y Faraón se enamora de ella. Abraham tiene mucho miedo por lo que está sucediendo porque dicen que él dice, a causa de Sarai voy a morir, me van a matar. Así que decide mentir. Graso error de parte de Abraham. Decide mentir y no la presenta como su esposa, la presenta como su hermana. Así que Faraón, enamorándose de ella, decide tomarla y llevarla como como su esposa, decide llevarla a su palacio. Lo interesante del todo es de lo que viene después, porque la Biblia dice, te invito a que lo leas en Génesis, que empieza a venir males al faraón. Faraón empieza a pensar, a decir qué es lo que está sucediendo, por qué me viene todo esto, y solo llega a una conclusión posible. Es a causa de Sara. Y es ahí donde Faraón se enfrenta a Abraham y le pide explicaciones de lo que está sucediendo, y Abraham tiene que decir lo que está sucediendo, pues, que ella no era la esposa, perdón, no era su hermana, sino era su esposa. Así que Faraón decide sacarla de su palacio, le da cosas, bienes y muchos otros, y le pide a Abraham que se retiren de esta ciudad. Ahora, en medio de la mentira de Abraham, en medio de los problemas que estaba provocando Abraham, aún a pesar de eso, Dios cumple su promesa, porque cuando él sale de este lugar, sale bendecido, sale con cosas, con bienes, con ganado. Dios bendice por medio del faraón a Abraham, a pesar aún del pecado de este hombre, de lo que estaba haciendo este hombre, de que Abraham había mentido y no había dicho en ningún momento la verdad acerca de Sara. Pasado este tiempo entonces, ¿no? Los ángeles visitan a Abraham y le dan una promesa y le dan una palabra acerca de él y de Sarai. Le dice que ella, Sarai, iba a ser una madre, iba a ser madre, porque hasta este momento Sarai no había tenido ningún solo hijo. Así que Abraham escucha de los ángeles que va a ser padre y que Sarai iba a ser madre, que iba a quedar embarazada. Sarai no podía creerlo, no podía creer porque ya era mucho mayor, ya había pasado la etapa fértil de su vida, pero a pesar de eso va a darse la promesa de parte de Dios, porque cuando Dios promete, Dios lo hace, Dios lo cumple. Dios nunca deja las cosas a medias, Dios las hace completas y para siempre. Así que toma siempre eso en cuenta. Dios va a cumplir su promesa. A pesar de que Sarai se pone un poco desesperada por la situación, a pesar de haber escuchado a los ángeles hablarle a Abraham, no debo pasar por alto esto. Sarai, cuando escucha esto, se ríe acerca de ellos en forma incrédula de que no iba a suceder lo que Dios dijo que iba a suceder. Pero interesante que con los años, porque ella no queda embarazada al instante, pasan años y ella ya entrando en desesperación decide pedirle a su esposo que tome como mujer a la criada de ella, Agar.
y con ella, que es su esclava, su criada, la criada de Sarai, pueda tener descendencia, pues Dios había dicho que iba a tener descendencia, aunque no era lo correcto, pues la descendencia correcta de Abraham debería venir por medio de Sarai y no Agar. Pero Sarai entra en desesperación y decide pedirle a Abraham que lo haga. Así que Abraham toma la decisión de hacer lo que le pide su esposa, toma como mujer a Agar y tiene un hijo llamado Ismael. Así que nace ahora Ismael. Interesante que luego, años después, ¿no?, lo profetizado, lo dicho acerca de Sarai se hace verdad, y es ahora que Sarai le da un hijo al cual ellos llamarían Isaac, y le da un hijo a Abraham. Recuerden esto hasta este punto, que nosotros vamos a tomar en cuenta de que Isaac es el hijo de la promesa, el hijo que Dios le dijo a Abraham que iba a tener, no Ismael. Ismael es fruto de la desesperación de la esposa de Abraham, pero en realidad es Isaac por donde iba a venir la promesa o el cumplimiento de la promesa de parte de Dios a este hombre. Porque deben recordar que la promesa que Dios le da es que serán benditas en él todas las naciones de la tierra y él será un padre de multitudes. Interesantísimo hasta aquí. Esto me hace acordar mucho una canción que yo escuché hace bastante tiempo, que me gustaría entonces que ahora ustedes la pudieran escuchar. El padre Abraham, el padre Abraham, el padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también. Alabemos todos al Señor. El padre Abraham, el padre Abraham, el padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también. Alabemos todos al Señor. Mano derecha, el padre Abraham, el padre Abraham, el padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también. Alabemos todos al Señor. Mano derecha, mano izquierda, el padre Abraham, el padre Abraham, el padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también. Alabemos todos al Señor. Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, el padre Abraham, el padre Abraham, el padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también. Alabemos todos al Señor. Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, el padre Abraham, el padre Abraham, el padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también. Alabemos todos al Señor. Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, cabeza atrás. Wow, esta es una producción de Pequeños Héroes. Pueden buscarlo en pequeñoshéroes.com. Es una canción que en realidad es un remix, es una canción que ya se cantaba hace muchos años y esta es una nueva versión de esta misma canción, valga la redundancia. Entonces, chicos, hasta aquí debo resaltarles algo. No deben olvidar, no deben pasar por alto algo muy importante. Primero, que Dios llama a un hombre con un propósito, en este caso que es Abraham, lo guía hasta que obtenga el propósito por el cual había sido dado en esta tierra. Otra de las cosas que no deben olvidar es que este hombre llamado Abraham le obedece y que Dios establece un pacto con este hombre y hacer no solamente con él, sino también con su descendencia. Así que quiero invitarles a ustedes de que puedan tomar en cuenta esto y caminar en esta tierra buscando el propósito, y cuando lo encuentren, alcanzando el propósito de Dios, porque cuando Dios ha dicho algo, lo va a cumplir. Cuando Dios ha prometido algo, va a hacer todo lo que está en sus manos, que significa todo es todo para Dios, y vas a alcanzar el propósito que tú tienes. Así que, chicos, darles gracias por estar conectados con nosotros.